Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a las conferencias virtuales de CUP. La conferencia de hoy dará comienzo a las 7 y la temática es la auditoría de cuentas. Veo que se van incorporando todos los participantes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes Marta, buenas tardes Mónica, Magos, Esteban Gómez, Santiago. Buenas tardes Ángela, Alejandro Valencia, Fiordaliza, buenas tardes John Cardona. Reconozco que algunos sois de alumnos míos, algunos nombres me son familiares. Buenas tardes a todos, alumnos del máster de CUP y otros no. Buenas tardes. Creo que queda alguno por incorporar. Víctor Dávila. Esperamos unos minutillos más. Buenas tardes, Víctor Dávila. Vale, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguno más nos queda, sí. Marcela, buenas tardes. Bienvenidos a las conferencias virtuales de CUP sobre la auditoría de cuentas. Pues bien, yo creo que más o menos estamos todos. Voy a empezar, si me dicen el equipo técnico que puedo empezar, entonces si por favor me colocáis la presentación en grande. Presentación sobre la auditoría de cuentas, como decía anteriormente, ¿no? Entonces me están colocando ahora mismo para que puedan observar los alumnos y demás interesados, un poquito más grande para que se vea y se pueda leer mejor. Javier, ¿vale? Muy bien, pues yo creo que así se lee bastante bien. Entonces, buenas tardes. Como decía, el programa, el tema de hoy es la auditoría de cuentas anuales. Tenemos el siguiente índice en esta, bueno, pues una hora que tenemos por delante. Empezaremos con cuál es el objeto de la auditoría, cuál es el ámbito que cubre la auditoría de cuentas. Veremos quién puede auditar, analizaremos la figura del auditor de cuentas, auditor tanto a nivel individual, persona física, un único auditor, o auditor como, buenas tardes Elizabeth, o auditor como sociedad de auditoría, ¿no? Como compañía, empresa de auditoría, ¿no? Veremos entonces las características de estos auditores, pues sus responsabilidades, toda la problemática, todos los estudios, toda la formación que llevan detrás cuando van a firmar un informe de auditoría, y hablaremos de en qué consiste este informe, pero todo el secreto profesional que lleva implicado la figura del auditor, todos los registros los que tienen que... buenas tardes, un nuevo participante. Entonces, de ahí pasaremos de la figura del auditor y sus características y responsabilidades, como decía, pasaremos a analizar las clases de auditoría que tenemos. Tenemos dos tipos fundamentales, la auditoría interna y la auditoría externa. Nos dedicaremos fundamentalmente aquí a la auditoría externa, realizada por una entidad, por una persona exterior a la empresa que va a ser auditada. Por tanto, como diferencia de la auditoría interna, que es la auditoría realizada pues por un departamento de dentro de la empresa, con el objetivo, esta auditoría interna, fundamentalmente, pues de identificar procesos que no funcionan al 100%, falta de supervisión, identificar pues quiebras, eventuales fraudes, eventuales malos funcionamientos, etcétera, ¿no? Bien realizada internamente, entonces decía, por un departamento, perdón, y con diferencia de la auditoría
externa, que es a la que nos dedicaremos a continuación. Bien, veremos también la legislación básica, fundamentalmente la LAC, la Ley de Auditoría de Cuentas del año 2011, es la que analizaremos, pero también hablaremos de las NTAs, las normas técnicas de auditoría, NTAs, y de la transposición de la directiva. Explicamos un poco qué es una directiva, etcétera, toda esta transposición en España, desde cuándo se lleva a cabo, etcétera. No toda la legislación básica. Siguiente punto, pues veremos las empresas obligadas a realizar auditoría. O sea, por esta ley, por la LAC, la Ley de Auditoría de Cuentas, tenemos una serie de empresas que están obligadas por las aseguradoras, los bancos, etcétera, entidades, pues entidades de interés público, ¿no? Que tienen que tener una serie de cuentas publicadas fiables, ¿no? Ahora veremos el concepto y en el objeto de auditoría, que es esto de la fiabilidad de las cuentas. Bien, una vez que vemos toda esta colocación de auditor, legislación, empresas obligadas, empezamos ya con la tarea que tiene que realizar el auditor, distribuida, diferenciada en 5 fases que analizaremos desde el principio, desde la llamada carta de encargo, ¿no? El momento en el que la empresa que va a ser auditada encarga al auditor o encarga a la sociedad de auditoría, pues empezar con el trabajo, ¿no? Luego toda la planificación, toda la ejecución, dónde se realiza, cómo se realiza, el control que tiene que llevar dentro de la misma sociedad de auditoría que realiza el control, para acabar con el informe de auditoría, ¿no? Como qué elementos tiene, etcétera, ¿no? Que obligatorios por ley para poder tener un valor probatorio, ¿no? Estas, por lo tanto, digo, 5 fases de la auditoría de cuenta que iremos analizando una por una. Bien, a continuación, tras analizar las fases de todo el trabajo del auditor, su trabajo concluye con el informe de auditoría, informe obligatorio. No puede acabar una auditoría sin tener un documento escrito, ahora lo veremos también, ¿no? Informe de auditoría, pues veremos sus elementos. Tengo preparado Hola María, buenas tardes, bienvenida a CUP. Entonces digo, tengo preparados unos ejemplos para que podamos de forma interactiva y de forma práctica pues ver un informe de auditoría, estos elementos concretos desde el comienzo hasta el final, y los tipos de informes. Pues favorables, informes con salvedades, informes desfavorables, y la opinión denegada. Pues en qué consiste cada uno de ellos. Buenas tardes, Rolando, ¿qué tal? Bienvenido a esta videoconferencia de CUP sobre la auditoría de cuentas. Entonces decía, opinión denegada, también último tipo de informes. ¿Por qué? Pues sobre todo nos interesa esto porque el objetivo es que ustedes que trabajarán en el futuro tras acabar el máster o alguno de los másteres de CEUP fundamentalmente, pues el objetivo es que trabajen en una empresa, y entonces esta empresa pues potencialmente, eventualmente puede ser una empresa que tiene que pasar una auditoría, punto 6, empresa obligada a realizar auditoría. Entonces pues vamos a intentarles hacer que entiendan un poco qué les va a pedir este auditor que llega a su empresa a auditar, qué les va a solicitar, por qué se lo pide, qué va a hacer con esa información, cómo la va a analizar y cómo va a elaborar al final un informe obligatorio con una serie de elementos que hemos dicho que vamos a analizar, y le va a categorizar entre favorable, con salvedades, desfavorable o opinión denegada. ¿Qué significa cuando usted trabajando en una empresa obtenga un informe pues desfavorable o favorable o con salvedades? ¿Qué significa eso? ¿No? Ese es el objetivo de esta presentación, un poco que entiendan cuando les llegue la hora a su empresa de ser auditados, si ustedes trabajan en un departamento de dirección financiera o alguno relacionado con él, pues que entiendan lo que está pasando, ¿no? Lo que se les va a pedir, lo que se les va a solicitar. Bien, seguimos punto 9 con la memoria. Memoria es una cuenta anual, ahora veremos lo que significa eso. Obligatoria, de gran importancia para el auditor. ¿Por qué? Pues porque la memoria contiene cada año el resumen de toda la actividad de la empresa, de todo lo que ha pasado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, si siguen el año del calendario, el año normal, sobre todo en España, o el año fiscal, ¿no? Que puede empezar pues el 1 de noviembre
al 31 de octubre, las empresas americanas, por ejemplo, etcétera, ¿no? La memoria detalla con mucho detalle toda esta casuística que le ha pasado a la empresa durante el año, desde la información sobre las divisas, la información sobre entidades vinculadas con la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuenta anual es de muchísima información y de mucho valor para el auditor. Y pues ya llegamos con ello al cierre de la auditoría. Cierre de la auditoría que se completa con una carta de manifestaciones. También veremos lo que es la carta de manifestaciones. Veremos de forma práctica, también interactiva, pues qué contenidos tiene que tener. Es la carta firmada por la empresa que va a sufrir, que va a aparecer que va a tener la auditoría, firmada por esa misma empresa, indicando que pues ha dado toda la información. Buenas tardes, Carmen Miranda. Pues que ha dado toda la información necesaria y pertinente y adecuada y transparente al auditor, ¿no? Que no le ha escondido información, que no le ha dado información falseada, etc. Muy bien, pues entonces con esta panorámica pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Pues bien, objeto, como decíamos al principio, auditoría viene de una palabra inglesa, audit, es inglesa, que significa pues verificar, to audit, verificar, dictaminar, ¿el qué? Pues dictaminar, verificar si las cuentas anuales, que son las cuentas anuales, son las cuentas que se tienen que presentar al final de cada año, año del calendario, como indicaba antes, o año fiscal, pues el que sea, del 1 de julio al 30 de junio, etcétera, como decíamos antes. Balance, cuenta de resultados, cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, que ya he comentado anteriormente, este documento tan extenso con toda la información de la empresa, el ECPN, estado de cambios en el patrimonio neto, y a veces el F, el estado de flujo de efectivo, ¿no? El ECPN, me detengo un momento, es una cuenta anual nueva. Anteriormente, antes del Plan General de Contabilidad del 2008, no existía. En el año 2008 en España hemos tenido una reforma del Plan General de Contabilidad, que tenemos el nuevo Plan General de Contabilidad a partir de la legislación que se hizo en el año 2007. Entonces, este nuevo Plan General de Contabilidad supone la ampliación de las cuentas anuales que hay que publicar por las empresas con el ECPN. Este estado de cambios del patrimonio neto, pues que, como su nombre indica, informa de los cambios en el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Pues el patrimonio neto son las cuentas que aparecen en el pasivo, en la parte pues de recursos propios. Son el capital social de la entidad, los cambios importantes en este capital, los cambios en las reservas. Pues reservas, quizás les suena, reservas voluntarias, reservas estatutarias. Tenemos la reserva legal, cada una de ellas con una serie de requisitos que tiene que cumplir, ¿no? Entonces puede haber una ampliación de capital, una reducción de capital, un aumento de las reservas. Por ejemplo, la reserva legal es obligatoria que tenga unos límites, hay que ir aumentándola hasta que se llegue a esos límites mínimos, digamos, ¿no? Entonces esos cambios del patrimonio neto, que es este capital social, esta prima de emisión, si hay una ampliación, por ejemplo, estas reservas, esos cambios hay que informar de ellos en un documento que es obligatorio a partir del año 2008. Bien, y también tenemos el estado de flujos de efectivo, como les comentaba anteriormente, que es una cuenta una cuenta anual obligatoria a partir de esta reforma del año 2008 del Plan General de Contabilidad, pero solamente para las grandes empresas. Entonces, estas empresas tienen que informar de lo que han hecho con el efectivo, ¿no? Con los flujos de caja, ¿no? Con el dinero líquido, con la tesorería, cómo lo han invertido, cómo lo han gastado, etc., ¿no? Es una cuenta, por tanto, que no forma parte de las 4 cuentas obligatorias, por ejemplo, para las pymes, pero que es una cuenta obligatoria pues para ciertas empresas, las grandes empresas, ¿no? A partir de un cierto volumen de activos, de un cierto volumen de resultados. Bien, entonces va a dictaminar si esas cuentas anuales, 4 o 5 según el volumen de la empresa, expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la empresa. Entonces esta situación financiera tiene que ser transparente. ¿Por qué?
Pues porque, y tiene que ser fiel, como decíamos al principio, en la introducción. ¿Por qué? Pues porque es muy importante para los inversores que van a invertir en su empresa, en la empresa en las que ustedes pueden eventualmente trabajar, en los prestamistas, que le van a conceder, pues un banco que les va a conceder, al que le han pedido un préstamo a ustedes desde su empresa, les va a conceder un préstamo a un banco. Los accionistas que desean, pues eso, invertir, comprar acciones de su empresa, etcétera, necesitan tener un conocimiento fiel, transparente de la situación y fidedigno, ¿no? De lo que es la situación financiera de su empresa, ¿no? Según el marco contable, pues como ya les he indicado, el Plan General de Contabilidad, a partir del año 2008 se produce esta reforma, y también las NIC. ¿Qué son las NIC? Pues estas normas internacionales de contabilidad, las NIC, a nivel, por tanto, internacional, no solamente a nivel europeo, a nivel internacional, pues normas estandarizadas que recogen ciertas pues características, ciertos estándares que no vienen recogidos en el plan, o que amplían el Plan General de Contabilidad, ¿no? Entonces, según el marco contable, y finaliza con el informe de auditoría. Es obligatorio, pues como ya les indicaba también antes, que haya un informe de auditoría que, como compendio, como resumen, como prueba de, es un documento mercantil, que veremos también a continuación, como prueba de todos los resultados de esta investigación, de este análisis que ha llevado a cabo el auditor. No puede finalizar con un intercambio verbal con la empresa. Siempre tiene que haber un informe escrito de auditoría con una serie de requerimientos dictados, ya veremos quién los dicta, etc., ¿no? Por tanto, verificar y dictaminar, este es el objeto de la auditoría, verificar y dictaminar si las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio según un marco contable, una referencia, caja de contabilidad, etcétera, y que finaliza con un informe de auditoría. Vale, pues pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Quién puede auditar? Vale, pues hemos dicho ya personas físicas o jurídicas, por tanto una persona individual, o también una sociedad de auditoría, inscritas en el ROAC. ¿Qué es este ROAC? Es un registro oficial de auditores de cuentas. Es un registro oficial de auditores de cuentas que depende del ICAC. El ICAC, pues, que es el ICAC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Son organismos que existen en España. El ROAC es un registro que depende del ICAC, este Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El ICAC es, pues, digamos, la máxima autoridad en España en materia de contabilidad, pues dicta normas, fue la encargada de la modificación del Plan General de Contable, etcétera, ¿no? Entonces, este registro, esta persona física o jurídica tiene que estar inscrita en este ROAC, ahora veremos cómo se inscriben en este ROAC, y a su vez este ICAC, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, depende, está al interior del Ministerio de Economía y Hacienda, pues como ven ahí en ese logotipo del Ministerio de Economía y Hacienda, ¿no? Ministerio de Economía y Competitividad se llama ahora mismo recientemente, ¿no? Le he cambiado el nombre. Entonces, bien, personas físicas o jurídicas inscritas en el ROAC, independientes de las empresas o entidades auditadas. ¿Qué significa independientes? Pues que hay una ausencia de intereses en la empresa o la contabilidad de la empresa que vamos a auditar, evidentemente, ¿no? Un auditor que va a auditar, estamos hablando, si recuerdan ustedes, de un auditor externo, hemos diferenciado al principio con la auditoría interna. Entonces, tiene que ser independiente, tiene que ser una persona que no ha llevado a cabo la contabilidad. No puede auditar unas cuentas alguien que ha realizado esa contabilidad. Tampoco puede ser auditor, o sea, persona física o sea, persona jurídica, una persona que esté emparentada, o sea, que sea, pues, un marido, una mujer, un padre, etcétera, de alguien que esté en el consejo de administración de esa entidad que va a ser auditada, ¿no? Pues no puede haber un parentesco entre el auditor y esa entidad que va a ser auditada, ¿no? Entonces eso significa la independencia. También este auditor no puede tener más de un 5% de acciones sobre esta entidad auditada, etc. Hay una serie de requisitos para probar esta independencia recogidos por el ICAC, el organismo que mencionábamos antes, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Bien, además de la independencia, este auditor, ¿cómo tiene que ser? Pues tiene que respetar el secreto profesional, ¿no? Todos los documentos que le va a ir pidiendo a su empresa, si suponemos que la empresa suya es la empresa auditada, los va a guardar bajo llave, no puede compartirlos, no puede pues mencionarlos fuera del ámbito de esta auditoría, ¿no? Solamente si hay un proceso judicial en ese caso, pues sí que sería
un momento en el que habría una excepción a este secreto profesional, ¿no? Si por regla jurídica, vamos, por petición judicial, mejor dicho, está un juez pidiendo esta información al auditor. Vale. Este auditor pues tiene que tener una formación teórico-práctica de 3 años de práctica o bien de 8 para no licenciados universitarios. Entonces, licenciados universitarios, 3 años de práctica para poder tener acceso a este registro, a ser auditor, vamos, o si no hay esta licenciatura, entonces 8 años de práctica, ¿no? Uno de los requisitos del auditor es una formación continua, o sea que no es que se acabe con estos 3 años de práctica o estos 8 años si no hay licenciatura, sino que es una formación continua, pues a través de la formación de los programas que organiza el ICA, que es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Es una formación constante en diversos sectores, pues porque según el tipo de empresa que estén auditando van a tener que conocer las características del sector, pues no sé, eléctrico, del sector financiero, según que la empresa pues sea un banco, que sea una empresa eléctrica, no sé, Iberdrola, la que sea. Entonces tiene que familiarizarse, estar en continua formación que le va a proporcionar de un lado el ICAC, pero también formación pues continua suya propia, ¿no? O que obtenga por otros medios, ¿no? Por otras legislaciones. Identificarse por número de ROAC, como ya decíamos antes, todo un auditor tiene un número de ROAC, y también ser nombrados por la Asamblea General de la empresa. Entonces, la empresa auditada tiene que hacer una Asamblea General. Esa Asamblea General va a nombrar a este auditor. Tiene que aparecer en la minuta escrita de la Asamblea General, que se va a publicar. Pues tiene que aparecer el nombramiento, tiene que votarse este nombramiento del auditor de las cuentas, ¿no? Muy bien, pues pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Características del auditor, pues seguimos con ellas. La diligencia profesional, va a tener que hacer un control de calidad con manuales escritos y sometido al control de la corporación profesional. Sometido al control de la corporación profesional, pues ya hemos visto este ICA, que este instituto, que tiene la posibilidad de controlar lo que está haciendo este auditor en persona física o esta sociedad de auditoría, ¿no? Y además con un control de calidad con manuales escritos. El auditor o la sociedad de auditoría tiene que tener un manual escrito sobre el control, cómo lleva a cabo el control de las cuentas, ¿no? Pues reglamentado con una división, etcétera, todo estructurado y accesible pues a la entidad que va a ser a la corporación profesional, ¿no? Para que se pueda someter a este control del ICA. Responsabilidad, por supuesto, sobre todo el control y sobre todo las cuentas, los documentos, los contactos que está teniendo, y secreto profesional, excepto en casos previstos por la Ley de Auditoría de Cuentas, ya lo comentábamos antes, con una custodia de esta información de 5 años desde la fecha del informe. Entonces, tiene que tener en sus archivos, está obligado por ley, por esta LAC, Ley de Auditoría de Cuentas, está obligado a mantener estos informes de auditoría durante 5 años, estos informes y estos papeles de trabajo que analizaremos a continuación. Toda esta información que ha obtenido tiene que mantenerla durante 5 años. Muy bien. No he comento ahora que parece que ya se han integrado todos los participantes. Estamos haciendo la presentación en este momento. Posteriormente, al final de la presentación, pues pasaremos a las cuestiones, a las preguntas, ¿no? A las dudas que le han quedado de la presentación o cualquier otro punto. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Clases de auditorías, pues auditoría interna, la evaluación interna, mejora de gestión de riesgos y control de las políticas internas, reporta a la dirección y el auditor conoce la cultura empresarial. Lo que hemos comentado un poquillo antes, este auditor es un auditor interno, es un auditor dentro de un departamento de la empresa, por tanto conoce perfectamente la cultura de esa empresa, analiza los riesgos, sobre todo pues donde puede haber cabida un fraude, donde puede haber un hueco para que no haya un control exhaustivo, etc., ¿no? Y reporta a la dirección, ¿no? Todos los
todo este control, todo este seguimiento que hace el auditor interno directamente a la dirección de la compañía, ¿no? Entonces, no es este tipo de auditoría, como indiqué al principio, sobre el que vamos a tratar, pero sí de la auditoría externa, pues que como diferencia, por diferencia con la auditoría interna, se lleva a cabo por organismos, por entidades, por personas individuales también, organismos independientes. Se suele referir a las cuentas anuales, pero también podría ser sobre otros estados o documentos contables. Pues hemos visto las cuentas anuales, que si recuerdan anteriormente, hemos visto la memoria, el ECPN, hemos visto el balance, por supuesto, la cuenta de resultados, pero también podría ser, aunque en general esta presentación va a ser sobre eso, sobre las cuentas anuales, también podría ser sobre un informe de gestión, por ejemplo, una auditoría externa sobre un informe de gestión, que es otro documento que no es una cuenta anual, o sobre otros documentos, ¿no? Repito, en esta presentación nos referimos a las cuentas anuales, cuentas realizadas por organismos independientes. Pues no sé si les suena algunas entidades grandes de auditoría, los 4 grandes, de Big Four, ¿no? Pues, por ejemplo, la empresa KPMG, la empresa, bueno, Pigmarware, ¿no? Antiguamente, antes, con las fusiones con Coopers, etcétera, ¿no? Estos grandes Ernst & Young, ¿no? Pues Deloitte & Touche, estamos hablando de estas entidades de Big Four, como he dicho ahora, las grandes, pero también otras más pequeñas, pues incluso a nivel individual. Entonces nos referimos a estos organismos independientes, externos y a estas cuentas anuales. Bien, seguimos con la siguiente diapositiva. Legislación básica, las normas técnicas de auditoría NTAs, ¿no? Pues un poco que les suene esta nomenclatura, porque, como indicaba al principio, pues si algún día su empresa o está obligada a ser auditada, ¿no? A auditar, pues el auditor podría indicarles, con referencia a esta NTA, esta norma técnica de auditoría, pues tengo que solicitarle esta información, ¿no? Vale. La auditoría de cuentas, por supuesto, la LAC 2011, que sigue las normas de la directiva del 84. Posteriormente ha habido una directiva en el año 2014. Esta directiva 84 es la octava directiva, para que les suene un poco. La directiva de 2014 y estas normas técnicas publicadas por el ICA, como decía anteriormente. ¿Qué es una directiva? Pues para los que no estén familiarizados con esta nomenclatura, la directiva es una normativa, es legislación europea, ¿no? Carácter comunitario dentro de la Unión Europea. ¿No? La directiva, pues una norma establecida por una de las instituciones comunitarias, ¿no? De la Unión Europea. Los borradores los lleva a cabo la Comisión Europea, ¿no? Entonces estas directivas primero comienzan con unos grupos de trabajo dentro de la directiva de la Comisión Europea. Posteriormente se produce el borrador que se publica en el 12 en el diario oficial de la Comisión Europea, el 12. Estas directivas, estas normas comunitarias preparadas por esta Comisión Europea, digo, pasan al Parlamento Europeo. Pues también tanto la Comisión como el Parlamento, bueno, tiene su sede en Bruselas la Comisión, su sede en Estrasburgo el Parlamento Europeo y también en Bruselas, tiene 2 sedes el Parlamento Europeo. Vale, entonces el Parlamento Europeo va a debatir este borrador llevado a cabo por la Comisión Europea, por los funcionarios de pues en la exterior, pero vamos, por los funcionarios de esta Comisión Europea, debate, pues introduce enmiendas, la anula completamente, la modifica en su totalidad, etcétera, y posteriormente se aprueba por el Consejo, también última de otras de las instituciones europeas, ¿no? Esta es la directiva que posteriormente tiene que ser la transposición realizarse la transposición de la directiva, ¿no? Esta directiva tiene que pasar a los Estados miembros, pues a todos los participantes de esta Unión Europea. Bien, entonces es la directiva la que sienta las normas, las bases que luego son aplicadas pues cada uno de los Estados miembros, entre ellos España. Por lo tanto, esta LAC deriva y sigue las pautas dictadas por esta directiva a nivel europeo, pues un poco para los que no les suene esto de la directiva. Bien, entonces, ¿qué aspectos principales, de qué aspectos principales tratan estas NTAs, normas técnicas de auditoría llevadas a cabo por el ICAC? Pues hay normas generales,
pues por ejemplo la cualificación del auditor, el secreto profesional que hemos comentado antes, cómo se lleva a cabo la ejecución del trabajo y los informes de auditoría que luego veremos posteriormente con más detalle, ¿no? Entonces van a indicar todos los requisitos que va a tener que cumplir el auditor, muy delimitados, cómo se llevan a cabo los papeles de trabajo, cómo se ejecuta el trabajo del auditor con mucho detalle, los tipos de informes, todos los elementos, todo esto está muy reglamentado en esta normativa. Pues está, de nuevo, un poco para que les suene quién es el organismo central, etcétera, ¿no? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Pues bien, las empresas obligadas a realizar auditoría, este punto sexto de la presentación. ¿Cuáles son estas empresas? Pues tenemos muchas, como siempre, indicadas en esta ley de auditoría de cuentas. Entre ellas, bueno, como norma general, aquellas empresas que tengan un interés público, o sea, interés para otras personas de fuera, ¿no? Pues, por ejemplo, las sociedades de capital, ¿no? Una sociedad anónima, una sociedad limitada, que es distinta a una sociedad anónima, las comanditarias, sociedades sin comanditarias por acciones. Estas sociedades de capital, digo, si lo solicitan, pues una serie suficiente de socios que representen al menos el 5% del capital social en la sociedad anónima, etcétera, ¿no? Del capital a los 3 meses del cierre, o sea, pasados 3 meses del cierre, pues el cierre ha sido 31 de diciembre, que es el cierre más normal, el año del calendario, digo, no es el único, pero en fin, a los 3 meses siguientes al cierre, si una serie de accionistas que forman parte de esa sociedad anónima, por ejemplo, lo piden y lo solicitan en registro mercantil, entonces hay una obligación de que esa empresa, la sociedad anónima, por ejemplo, lleve a cabo esta auditoría, hay obligación. Bien, también aquellas empresas que reciben subvenciones públicas, ¿no? Pues que el Estado o la comunidad autónoma o el ayuntamiento, todos estos pueden ser el origen de una subvención pública, no tiene que ser solamente el Estado, sino también una comunidad autónoma, un ayuntamiento, una diputación provincial, por ejemplo. Entonces, estas empresas que reciben estas subvenciones públicas por un valor superior a esos 600.000 euros están obligadas a hacer una auditoría tanto en el ejercicio en que perciben la subvención como en el ejercicio en el que llevan a cabo la inversión. Esta subvención la perciben pues para llevar a cabo una obra, ¿no? Una inversión. Entonces hay que hacer 2 auditorías, 2 años o en 2 momentos, en el momento de la percepción de la subvención y en el año en el que se lleva a cabo la inversión, si no coincide en el tiempo, ¿no? En ambos momentos. Bien, ¿quién más? Pues una serie de empresas, por ejemplo las empresas no públicas, se las voy citando un poco, por supuesto esto no hay que memorizarlo para aquellos que son alumnos de TUP, del máster del MDF, por ejemplo del máster de dirección financiera, etcétera, sino que un poco para que les suenen, pues yo ahora mismo estoy trabajando en esta empresa, pues entonces según dice la ley de auditoría de cuentas voy a tener que ser auditada, pues para que lo sepan, ¿no? O por lo menos para que les suene que hay que buscarlo en esta ley. Si tiene que ser auditada. Pues, por ejemplo, estas empresas no públicas que realicen obras o que gestionen servicios públicos, suministros, consultoría, asistencia y que den cualquier tipo de servicios a las administraciones públicas, por tanto, empresas no públicas, pero que den servicios, consultoría, asistencia, etcétera, a las administraciones públicas, por un valor, igual que habíamos visto en la diapositiva anterior, superior a los 600.000 euros, y que este servicio, esta gestión, esta consultoría, pues represente más del 50% del neto de la cifra de negocios de la empresa, ¿no? O sea, que se cumplan estas 2 características, que es el neto de la cifra de negocios, pues para los que no estén familiarizados con esta terminología, el neto de la cifra de negocios es el volumen de las ventas, o bueno, o si no es una empresa que tiene ventas, sino la prestación de servicios, que presta servicio, pues yo que sé, una consultora, un despacho de abogados que prestan servicios, no tienen ventas. Entonces, el neto de la cifra de negocios pues es estas ventas, esta prestación de servicios, pero neta de los descuentos, de los llamados rappels o descuentos por el volumen de operaciones, de las devoluciones, etc. Neta de una serie de términos contables que no voy a entrar en ellos, pero en fin, esta ventas, cifra de ventas, grupo 7 contablemente, pero depurada, filtrada por una serie de descuentos, ¿no?
Vale, entonces, si se cumplen esas dos condiciones, decíamos, tanto más de 600.000 euros de servicios y además que esta cifra de esta gestión sea superior al 50% del neto de la cifra de negocios, entonces hay una obligación de llevar a cabo la auditoría, pues como en el punto anterior, tanto el año de la prestación de la consultoría, por ejemplo, como el año siguiente, o sea, en 2 años pues distintos, ¿no? Muy probablemente. Bien, ¿qué más empresas tenemos obligadas a realizar la auditoría? Pues si ustedes trabajan en una empresa del sector eléctrico, habíamos dicho antes, la Unión Fenosa, por la ley del sector eléctrico, ley sectorial, ¿no? Esta obligación sectorial, tiene que llevar a cabo una auditoría. Pues de nuevo, lo que hay de forma común a todos estos puntitos que estamos viendo es que hay un interés público para otras entidades fuera de la propia empresa, ¿no? Por eso se lleva a cabo una auditoría. Bien, las sociedades anónimas deportivas y las federaciones deportivas, ¿no? Por la ley del deporte, pues aquí tenemos la federación de, no sé, pues el Real Madrid, pues la que sea, ¿no? Sociedades anónimas y las federaciones deportivas por la ley del deporte. En las fundaciones, pues estas entidades, por la ley de fundaciones, también están obligadas a llevar a cabo la auditoría. Instituciones de inversión colectiva, las sociedades gestoras, pues ¿qué es esto? Son los fondos de inversión, ¿no? Las IICs que se llaman, o los fondos de inversión, para que les suenen. Son una serie de personas, de entidades que se ponen de acuerdo para formar para poner sus ahorros, su inversión y que forman un fondo, ¿no? Intermediarios financieros, pues bancos, ¿no? Cualquiera de estas, bueno, pues cajas teníamos anteriormente. Bien, ¿quién más? Por mandato judicial, pues aunque no cumple esas características de ser entidad financiera, que no cumple que está en el ámbito eléctrico, etcétera, pero hay un mandato judicial, ¿por qué? Porque se sospecha que hay fraude, lo que sea, pues obligación de auditoría. Entidades aseguradoras, pues aquí hemos puesto, sin tener ánimo exhaustivo, pues Mafre, Caser, AXA, perdón, Pelayo, la que sea, ¿no? La Mutua Madrileña, todas estas, pues que les suene que tiene que llevar a cabo una auditoría. Cooperativas de viviendas, entidades gestoras de fondos de pensiones, por lo mismo un fondo de pensiones, ¿no? Sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, pues una sucursal de un banco extranjero, pues no sé cómo puede ser ING, auditarán las informaciones contables anuales que hacen públicas y las informaciones reservadas al Banco de España. Estas entidades no tienen obligación de llevar a cabo toda la publicación de sus cuentas anuales que vimos al principio, estas 4 cuentas o 5 cuentas anuales obligatorias, pero sí que están obligadas a auditar aquellas informaciones anuales que hacen públicas. Pues el facturado de ING en España, por ejemplo, ha sido de tanto, o la información que sea, o informaciones reservadas al Banco de España, toda esa información que se da sí que tiene que estar auditada, ¿no? Aunque no sean cuentas anuales. Entidades que cotizan en bolsa, ¿no? Pues cualquiera del IBEX, por ejemplo, ¿no? Que emiten obligaciones de oferta pública, ¿no? Cualquier empresa que emite obligaciones tiene que que ser auditada, ¿no? Pues para que haya siempre una transparencia y una fiabilidad. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, esta es un poco la lista, el listado, no he mencionado, pero también las empresas con un balance normal, se lo menciono en los apuntes a aquellos que son estudiantes de este máster de Dirección Financiera de CEUPE, las que tienen balance anual, decíamos, normal que es distinto, normal pues distinto del abreviado. Balance normal es para aquellas empresas pues grandes, en una palabra, ¿no? Que tienen una serie de requisitos, pues que en los dos, una serie de ejercicios tienen que tener un activo superior a los 4 millones, la cuenta de resultados superior a 8 millones, etc., ¿no? Estas son las grandes empresas, las que tienen un balance normal, por lo tanto estas están también obligadas a realizar auditoría, ¿no? Y no aquellas que tienen un balance abreviado o más pequeño, ¿no? Esas no. Vale, pues pasamos a ver estas fases de auditoría de cuentas, porque aún sí que quiero que me dé tiempo a llevar a cabo estos casos prácticos que les había indicado al principio y tenemos mucha materia, veo que tenemos mucha materia, unas
una serie de diapositivas todavía que nos quedan. Vale. Entonces, estas fases, carta de encargo es el paso previo pues entre el auditor y la sociedad a auditar, ¿no? Se define el alcance, se define el objetivo, el objeto de la auditoría por escrito y los honorarios, ¿no? El número de horas, pues que es el acuerdo firmado entre el auditor y la empresa que va a ser auditada, pues de cuánto me va a costar, de cuántas horas va a dedicarse el auditor y de si va a ser pues una auditoría de cuentas anuales o una auditoría pues de una parte de mis finanzas, ¿no? Etcétera, lo que sea, ¿no? Carta de encargo es el inicio, es el primer momento de la auditoría. Sin esta carta de encargo no se puede iniciar una auditoría. Bien, primera fase, pues toda la planificación del auditor. Es el proceso inicial, ¿no? El principio donde el auditor intenta conocer a la empresa que va a auditar, sobre todo si es la primera vez que lleva a cabo la auditoría, ¿no? Se elabora, dice aquí, el proyecto general de actuación, ¿no? Pues toda la planificación, desde quién va a participar en la auditoría, ¿no? El número de auditores que van a participar, de qué tipo de negocio hablamos, cómo va el control interno de la entidad, la empresa que va a ser auditada controla sus cuentas internamente, hay un control interno pues entre el departamento, al interno del departamento, por ejemplo, de facturación, o al interno de la dirección financiera o no, etcétera, ¿no? El grado de la complejidad de la empresa, el grado de conocimiento del auditor que tenga de ese sector, pues puede ser que sea la primera vez que va a auditar el sector eléctrico, entonces tiene que llevar a cabo una planificación más exhaustiva, ¿no? Como decía, el control interno, el tipo de negocio que sea, etcétera, ¿no? Pues si es un negocio pues muy extenso, muy complejo o más sencillo, industria alimentaria o industria mecánica o en fin, de lo que sea. Esto pues incluye una información básica sobre la empresa, pues para que el auditor entienda de qué estamos hablando, cuáles son los procesos de esta empresa, pues por medio de entrevistas con el director de producción, con el director general, con el del departamento financiero que lleva a cabo la contabilidad, con el que lleva a cabo emite las facturas, el que recibe las facturas, el que lleva a cabo los pagos, lo que sea, ¿no? Entrevistas, una serie de inspección de instalaciones, pues cómo funciona, observación de operaciones, revisión de auditorías externas, anteriores, etc., ¿no? Posteriormente, el plan global de auditoría sobre los procedimientos, los papeles de trabajo que abordaremos ahora, me gustaría que lo viesen un momentillo para que lo visualicen, porque es un documento muy importante para auditar, del que si su empresa se somete a una auditoría les va a hablar seguramente. Los papeles de trabajo es una hoja de Excel que la veremos a continuación. Bien. Analizar los documentos legales, la escritura, los contratos, lo que hay publicado en el registro mercantil, etcétera, ¿no? Y reunir, en una palabra, reunir toda la información básica sobre la empresa. Bien. Esto se realiza en las oficinas del auditor, ¿vale? O sea, que es la preparación en su empresa, pues es en esta KPMG, en Ernst & Young que decíamos anteriores, o en la empresa que sea, y concluye con un breve memorándum. Siempre hay un resumen de cada una de las fases. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Segunda fase, la ejecución. Pues, bueno, si le faltaban en la planificación alguna serie de datos, pues nóminas, contratos, lo que sea, los pide, los solicita a quien sea, o la existencia o la tesorería, cómo funciona, etcétera, y ya empieza con la apertura de los papeles de trabajo, que son estos documentos que tienen aquí, no muy grandes, pero espero que puedan un poco visualizarlos. Son documentos de Excel en el que un auditor resume lo que va encontrando. Estos documentos de Excel, pues si ven ahí, o si no se puede a lo mejor hacer un poquillo más grande, un poquito más, vamos a ver si lo puedo hacer yo o si no. Sí, ya no están por aquí haciendo un poquito más grande. Pues aquí tenemos toda la información en concreto del pasivo. Tenemos una empresa que se llama Ofimuebles, bueno, ustedes no sé si podían leerlo, pero en fin. Y tenemos aquí una serie de cuentas del pasivo. Ven ahí que delante de cada una de las cuentas del pasivo, pues hay una nomenclatura doble porque es de pasivo, así lo dice la NTA, la norma técnica de auditoría correspondiente, ordenado de mayor exigibilidad, o sea, lo que nos van a pedir, por ejemplo, los intereses que tenemos que pagarle al banco porque nos ha concedido un préstamo, la mayor exigibilidad a menor exigibilidad, ¿no? Pues a lo mejor una serie de pagos diferidos que tenemos que hacer, ¿no? Ordenados de esa forma, pues lo comento un poco para que les suene, cada parte del balance tiene una ordenación en estos papeles de trabajo, determinada repito, por las NTAs. Entonces ahí tenemos en primer lugar una columna de saldo del año anterior,
lo que tenía el 31 de diciembre del año anterior, el que no va a auditar, sino el anterior, el que tiene de las cuentas anuales de este año, ¿no? Para compararlo. Posteriormente, dos columnas con ajustes que propone el auditor porque ve que no es correcto, que hay una deficiencia, que falta algo, lo que sea, una serie de ajustes, tanto en el debe como en el haber, siempre hay dos columnas, y posteriormente, pues, cómo serían las cuentas, estas cuentas contables, pues ahí tenemos las obligaciones financieras, la cuenta de proveedores, la cuenta con Hacienda, etcétera, cuentas contables de pasivo, todas ellas cómo habría que ajustarlas, cómo quedaría tras los ajustes que propone el auditor. Pues esto, para que les suene, porque son los papeles de trabajo, son documentos de los que un auditor les hablará. Es que en mis papeles de trabajo me falta información sobre, es que estoy reuniendo en estos papeles de trabajo información sobre lo que sea. Cada una de estas células, o celdas, mejor dicho, pues está conectada con una serie de pestañas para llegar a los totales, ¿no? Entonces, toda la información que ha reunido el auditor está relacionada con esta hoja de Excel, que luego tiene sus pestañas relacionadas para llegar a los totales y a todos estos comentarios que hace como resumen, ¿no? Papeles de trabajo. Bien, seguimos un poquito entonces, segunda fase, pasamos a la tercera, bueno, los archivos de papeles de trabajo. Esta parte C, digamos los archivos permanentes, en la que el auditor va a resumir toda la información permanente en el sentido que es intemporal, pues toda la información histórica de las escrituras de la empresa, las actas, la información de las firmas, los criterios de valoración que utiliza, el plan de cuentas que utiliza, ¿no? La información específica por áreas, qué patentes tiene, la inmunización material, cuál tiene, etcétera, como resumen, y se llama permanente porque no va a tener que tocarla en general, no puede haber alguna modificación por supuesto, pero en general no va a tener que tocarla para auditorías posteriores. Vale, pues muy bien. Archivos permanentes, que es documentación intemporal que se va a mantener para todas las auditorías posteriores, digo, a no ser que haya un cambio, pero en general intemporal. Y luego los archivos corrientes, los pertenecientes a la auditoría de este año en concreto, ¿no? Se refiere pues a documentos de planificación, como decíamos anteriormente, el control de trabajo, archivos de trabajo, etcétera, ¿no? Que tienen las pruebas realizadas por el auditor. Bien, las abreviaturas que utiliza, pues por ejemplo, en el pasivo, como veíamos anteriormente, en los papeles de trabajo, había un abecedario doble, AA, BB, según el grado de exigibilidad. Si son pérdidas y ganancias, pues aparece una PG más el número de la cuenta de pérdidas y ganancias a la que se refiere. Pues por ejemplo, las ventas son PG, en una cuenta de pérdidas y ganancias, PG1, lo que sea, ¿no? Esto nos indica la norma técnica de auditoría. Bien, propiedad y custodia, le habíamos comentado ya antes, de todos estos papeles de trabajo, estos archivos, tanto todo lo que hace el archivo general como los archivos de trabajo que tenemos aquí en todos los archivos corrientes, son 5 años y secreto profesional que ya mencioné anteriormente. Bien, pasamos a la segunda, seguimos a la segunda fase, determinación de una serie de referencias o TICs que va a utilizar el auditor, pues PPC proporcionado por el cliente, NC no conforme, lo que sea. Un seguimiento de los programas de trabajo, a todos estos programas de auditoría persiguen probar que hay una existencia, por ejemplo, si hablamos del área pues no sé, de existencias o del área de cuentas a cobrar. Todos estos programas de trabajo se refieren a que las cuentas contables de, por ejemplo, el grupo de existencias o de la cuenta de clientes, de derechos de cobro, etcétera, todas ellas existen realmente. O sea, que hay una factura detrás de esta cuenta, por ejemplo, de clientes, ¿no? Que existen, que están íntegras, que esta factura que tenemos como base, pues que está incluida en su totalidad en este balance que estamos analizando. Por ejemplo, acaecimiento, pues que realmente esa factura ha acaecido, o sea, esa venta por la cual hemos hecho una factura, le hemos emitido una factura al cliente, ha acaecido, se ha producido. Pues la valoración de las ventas que está bien realizada, la medición, la presentación, el desglose de los activos, etc. Todo esto está bien realizado, ¿no? Este es el seguimiento de los programas de trabajo. Para todos los grupos contables, pues digo existencias, digo derechos de cobro, los alumnos de CEUP de nuevo han visto que en el programa que tienen de auditoría, pues hemos ido analizando una serie de grupos, tanto de activo como de pasivo, con todos estos programas de trabajo, cuál es analizar la existencia, la integridad, etcétera, tanto de los clientes, tanto de las cuentas de pasivo, tanto del realizable, en fin, toda esta serie de grupos tienen que ser analizados con estos programas de auditoría. Muestreo estadístico, ¿por qué? Pues porque, por supuesto,
el auditor, si hay 200 cuentas, 200 apuntes o 200.000 de ventas, pues no puede analizar cada uno de ellos. Llevaría a ser un trabajo muy arduo, ¿no? Pues permite este muestreo estadístico permitido por el ICAC, el instituto que veíamos antes, y permitido por estas NTAs que produce el ICAC, permite sacar conclusiones sobre un universo, estas 200.000 cuentas, conjunto de saldos, basándose en una parte de muestra. Pues, ¿qué significa esto? De los 200.000 vamos a coger 15, según este muestreo aleatorio. Estas 15 las vamos a comprobar en profundidad. Estas 15 cuentas de clientes, el cliente López, el cliente Gómez, pues vamos a comprobar desde el albarán que pidió el cliente, el que solicitó pues la venta, o en el documento de la factura. Todo este proceso lo vamos a analizar para estos 9, para estos 15, para estos 12 del muestreo estadístico en profundidad, para detectar si hay algún error. Y por supuesto, si hay errores, entonces el muestreo estadístico pues sigue avanzando, ¿no? Se aumenta esta cantidad de cuentas contables que hay que analizar, ¿no? Por ejemplo, de esos clientes, ¿no? Se aumenta el número de clientes a analizar. Pruebas de cumplimiento, pues hay que verificar que existe un control interno, por ejemplo, con una secuencia de documentos, y también en los albaranes, o que el IVA es el mismo en el mismo tipo de cuentas, etcétera. Pero hay pruebas analíticas pues para comparar los saldos y las tendencias de los últimos 3 años. Vamos a plasmar las debilidades encontradas posteriormente y sacar, pues, por ejemplo, una falta de inscripción en el registro mercantil de algo que tenía que haberse inscrito. Yo que sé, el mismo auditor no está inscrito en el registro mercantil, pues eso es una deficiencia, una debilidad, ¿no? que hay que corregir. Y por último, las conclusiones y la evaluación final, ¿no? Siempre hagamos de esta forma. Tercera fase, pues hay una fase de comunicación. Tras la ejecución que acabamos de analizar, es recomendable que se siente el auditor o la empresa de auditoría con la empresa que está siendo auditada para decirle lo que ha encontrado, ¿no? Es recomendable comunicar lo que ha pasado. Digamos, el borrador, los primeros resultados sobre la empresa. Es una reunión con estos gestores o administradores para contrastar las conclusiones y las discrepancias. Se recomienda que haya un borrador ya del informe por parte del auditor y unas recomendaciones para que los administradores vean lo que la documentación adicional que tiene que llevar a cabo, etc. Y si se hace reunión antes del cierre, las correcciones que está recomendando en este borrador del informe el auditor pueden todavía meterse en las cuentas anuales propiamente dichas, ¿no? Tercera fase, por tanto, decíamos la comunicación, primera planificación, segunda la ejecución, tercera la comunicación, primera comunicación, y por último, bueno, cuarta fase, luego viene otra, la redacción del informe, pues esta fase de mayor importancia en la que se escribe el documento final, ¿no? Es obligatorio, decíamos en la primera diapositiva, es obligatorio ponerlo por escrito. Y hay normas técnicas hechas por el ICAC que ha publicado una norma técnica de obligado cumplimiento de cómo deberían ser estos informes. Bien, pasamos a la última fase, el control de calidad. Pues ya les mencionaba también al principio que son todos los mecanismos de rigor y de fiabilidad para poder asegurar una total consistencia del trabajo, ¿no? Tiene que llevar a cabo el propio auditor, y esto garantiza pues, que se han seguido todas las normas de auditoría, que hay que ir con los TIC, esta norma sí, esta norma también, para garantizar que se ha cumplido todo ese proceso, ¿no? De forma correcta. Y el auditor debe tener ese manual de calidad que mencionábamos anteriormente, pues diciendo que se asegura un sistema de control de calidad, ¿no? Diciendo cómo puede ser la información. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Leo aquí, por favor, ¿sería posible que nos facilitaran la presentación? Sí, por supuesto. Al final daré una última diapositiva con mi correo electrónico y de todas formas tendremos la posibilidad de compartirla con ustedes y mandársela así para los que estén interesados, por supuesto. Bien, el informe de auditoría, pues este documento obligatorio para concluir la auditoría, ¿no? Con unos elementos mínimos, el título del informe, ahora lo vamos a ver de forma más interactiva con un ejemplo. El título del informe sería este informe de auditoría independiente de cuentas anuales. Como decía anteriormente, la mayoría de las auditorías son sobre estas cuentas anuales, pero puede no ser sobre esas cuentas anuales, sino sobre otros documentos, si recordáis. Bien, el destinatario y las personas que efectuaron el encargo, esta carta de encargo que decíamos al principio, para empezar como kick-off, ¿no? Para empezar la auditoría, que normalmente son los accionistas o los socios los que piden esta auditoría, ¿no?
el nombre y la razón social de la entidad auditada, ¿no? Pues aquí tenemos ya al servicio técnico que está descargando aquí los archivos, la auditoría de cuentas. Pues muy bien, ya podéis descargarla. Vale, decíamos la entidad auditada con su nombre, razón social, etcétera. El párrafo de alcance de la auditoría, ¿qué es esto? Pues con referencia dice a cuentas anuales, a las NTA, los procedimientos que no puede llevar a cabo el auditor. Se refiere a qué cuentas anuales estamos auditando, en qué NTAs nos estamos basando y qué procedimientos no hemos podido llevar a cabo como auditores. Ahora lo veremos con un ejemplo de forma un poco más concreta, ¿no? más práctica. Bien, otros elementos, párrafo de opinión, pues párrafo con salvedades, opinión favorable o opinión desfavorable, que veremos a continuación también pues en qué se diferencia. Un párrafo de énfasis, si existe, esto no es obligatorio siempre, o sea, no se va a dar siempre, solamente si hay circunstancias excepcionales y no influyen en la opinión. Pues, por ejemplo, ha habido una fusión este año, pues se comenta en este párrafo de énfasis, el auditor está indicando que ha habido una fusión o cualquier o que ha habido un cierre de una de las oficinas o que ha habido lo que sea, ¿no? Entonces, párrafo de énfasis para circunstancias excepcionales de este año, ¿no? Párrafo sobre el informe de gestión es un documento que obligatorio en sociedades de capital que veníamos anteriormente, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas y las sociedades comanditarias por acciones, que recuerdan que comentamos anteriormente que no es una cuenta anual, pero hay un párrafo sobre el informe de gestión. Este informe de gestión lo presentan solamente las grandes empresas, que también mencionábamos anteriormente, con una serie de requisitos, por ejemplo, aquellas que seguían el tipo de balance normal, por diferencia con el abreviado, si recuerdan. Entonces, un párrafo sobre el informe de gestión para aquellas empresas grandes que tengan que presentarlo, ¿no? No es una cuenta anual y no es obligatorio para muchas empresas, pymes, por ejemplo, pequeñas, ¿no? El nombre, la dirección y los datos registrales del auditor, el ROAC, ¿no? Este registro que veíamos también al principio, la firma del auditor que dirigió el trabajo o el socio de la sociedad de auditoría, es una sociedad de auditoría, una empresa de auditoría, la fecha, la emisión del informe de auditoría, ¿en qué fecha? Pues el 17 de abril del año 2016, por ejemplo, ¿no? Lo que sea, siempre posterior a la formulación de cuentas anuales que se produjo, por ejemplo, el 31 de diciembre, si seguimos el año natural. Esto es muy importante para el análisis de hechos posteriores, también una norma técnica de auditoría sobre hechos posteriores, etc. Bien, vamos a ver si podemos ampliar este PDF, se lo pido al servicio técnico, por favor, pasar el PDF con los tipos, con los elementos del informe de auditoría, pues para verlo gráficamente o más bien en la práctica, digamos. Vamos a ver si podemos ampliarlo. Lo llevamos para allá, este primer PDF. A ver, vamos a ver si se puede ya realizar. Javier. Es que no puedo pasarlo yo para allá. De todas formas, le aparecería. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, si se puede ampliar un poquito más, no creo que lo puedan leer ustedes, pero vamos, lo ven ahí en rojo, pues estos elementos que acabamos de analizar ahora mismo, el título, pues informe de auditoría independiente de cuentas anuales, vale, así ya lo puedo leer, gracias, pues informe de auditoría independiente de cuentas anuales, destinatario de la sociedad, accionista de la sociedad X y Z, ¿no? Como decíamos anteriormente. Hemos auditado las cuentas anuales de X y Z, que es la entidad auditada, sociedad anónima en este caso, ¿no? Pues porque le habrá pedido una serie de accionistas. El párrafo de alcance, si recuerdan, es el balance de situación al 31 de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria del estado de cambios en el patrimonio neto, este CPN, y el estado de flujos de efectivos, una empresa grande, ¿no? Pues párrafo de alcance, nos indica todas las cuentas anuales de esta empresa grande que se están auditando, ¿no? Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas, etcétera. Bien, párrafo de opinión, que seguimos viendo si bajamos un poquito más, pues en nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2015, el que citamos el párrafo de alcance, adjuntas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera de la sociedad X y Z, ¿no? A 31 de diciembre de 2015, de resultados de sus operaciones y los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminando en dicha fecha, ¿no? Pues aquí ven de forma concreta, de forma práctica, lo que es un párrafo de opinión, es una opinión positiva, ¿no? Está de acuerdo, dice que reflejan la realidad de la empresa, estas cuentas anuales, ¿no? Bien, el párrafo de énfasis, pues queremos llamar la atención en este caso sobre la nota 1 de los estados financieros que describe la falta de seguridad relacionada con el resultado de la demanda legal
presentada contra la compañía X y Z. Pues hay una demanda legal, entonces el auditor está diciendo que ante esa circunstancia excepcional que mencionábamos antes, él no sabe, el auditor, lo que va a pasar, pero lo comenta, que eso existe. Vale. Párrafo sobre el informe de gestión. Pues como es empresa grande, hemos visto anteriormente, entonces hay un informe de gestión, pues dice que está de acuerdo el informe de gestión adjunto del ejercicio 2015, contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre la situación de la sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Está de acuerdo con este informe de gestión, ¿no? Bien, posteriormente siguen, lo ven en rojo, eso también se les puede mandar por correo electrónico si lo desean. Nombre del auditor, pues Beta Sociedad Anónima o X, el ROAC, su número de registro oficial de auditor de cuentas, la firma, tiene que estar firmado este informe, y la fecha, pues por si hay hechos posteriores, 4 de mayo de 2016, por si se producen hechos posteriores a esta fecha. Bien, pues así ven un poco gráficamente. Ahora volvemos a la presentación de nuevo. Han visto de forma práctica, no gráficamente, sino práctica. Han visto, cerramos aquí y volvemos a ver. Vamos a pasarlo de allí para allá. Y vale, gracias. Y volvemos de nuevo a la presentación. Vale. Seguimos entonces, hemos visto los elementos de la presentación, seguimos en la siguiente diapositiva porque se nos escapa un poquito el tiempo, habíamos visto una hora. Bien, les hago una información rápida de los tipos de informe y lo vemos concretamente y luego pasamos muy rápidamente ya al cierre. Vale, pues entonces, tipos de informe favorable, como decíamos anteriormente, cuando muestra la imagen fin del patrimonio, ahí ven un OK. Con salvedades, pues hay varias circunstancias que dice el auditor que no son correctas, sobre la cual hay que hacer ajustes, etc. Dice, se introducirá en el párrafo de opinión el excepto por, de opinión favorable, excepto por, pues por ejemplo, las siguientes salvedades. Un incumplimiento de los principios y criterios contables, por ejemplo, se han valorado los bienes por encima de su valor, no se ha aplicado el principio del devengo, o sea, se ha utilizado el principio de cobros y pagos, no el de devengo, el que te debo en el futuro, etc. ¿no? Pues no es lo correcto. Bien, omisiones de información necesaria, por ejemplo, no se permite enviar confirmaciones de saldos a clientes, nos han prohibido, no nos han permitido en la empresa que estamos auditando, pues contactar a los clientes para que nos verifique los saldos. Por ejemplo, hay un litigio o una parte del trabajo fue realizado por otro auditor. En fin, tenemos una serie de salvedades, aunque damos una opinión favorable. Esto es un informe con salvedades, ya lo veremos de forma práctica. Desfavorable. Las cuentas anuales no expresan la imagen fiel, pues nos está diciendo el auditor que no nos aprueba las cuentas anuales. Ha habido, ojo aquí, porque esto es muy problemático para la empresa, ha habido incumplimientos de principios contables que afectan muy significativamente, no como antes que menos salvedad, sino muy significativamente a las cuentas anuales en general o a ciertas partidas, representando un impacto cuantitativo importante. También puede referirse a omisiones de información fundamentales. Entonces, por estas razones, que da el auditor concretamente, pues no nos aprueba las cuentas. Vale. Y opinión denegada, el auditor no ha obtenido la evidencia necesaria para formarse una opinión sobre las cuentas anuales. Pues, por ejemplo, nos han facilitado la información que el auditor requería, entonces dice, no lo sé, es que no lo sé, la opinión denegada, no nos da una información, es distinto. Por lo tanto, la opinión denegada no nos da opinión a la desfavorable anterior del punto C, nos dice que no están bien las cuentas. ¿no? Aquí es que dice, no tengo la información suficiente, ¿no? Vale, pues lo vemos de nuevo con el documento PDF que teníamos en el anexo. Vamos a ver si se puede de nuevo, el servicio técnico, a ampliar un poco los tipos de informes de auditoría. Si a continuación, la página siguiente, a estos elementos que acabamos de ver, pues vemos de forma práctica qué tipos existen. Pues primero, en primer lugar, a ver, voy bajando por aquí. En primer lugar tenemos el de la opinión favorable a los accionistas de la sociedad ABC, ¿no? Pues vamos viendo los mismos elementos anteriores. Hemos auditado las cuentas anuales de ABC que comprenden el balance tal, el párrafo de alcance, y en nuestra opinión, aquí en negrita, las cuentas anuales de ejercicio 2015 juntas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fin del patrimonio. Por tanto, opinión favorable para esta empresa ABC. Siguiente, opinión con salvedades, pues nos dice, según se explica en la nota 2 de los estados financieros, la estimación de las cuentas incobrables al 31 de diciembre no incluye saldos que se consideran de dudoso cobro por 200.000 euros. Por tanto, nos va a decir opinión favorable, pero esto hay que mirarlo, lo que figura en la nota 2, estados financieros, hay que mirarlo.
Y también el 31 de diciembre la sociedad ha omitido el registro de aproximadamente 300.000 euros en concepto de facturas por cobrar a sus clientes. Pues esto hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, en nuestra opinión, excepto por, cuando haya esta frase, excepto por en el informe, es un informe con salvedades. Pues bien, en nuestra opinión, excepto por los efectos de las salvedades anteriores, las cuentas anuales del ejercicio 2015 juntas expresan la imagen fiel y, por tanto, informe favorable. Tercer caso, opinión desfavorable, vamos a la negrita. En nuestra opinión, debido al efecto muy significativo de la salvedad anterior, que decía en la nota X, como se menciona en la nota X, los estados financieros de la compañía no se reconocen los efectos de la inflación conforme lo requieren las normas de información financiera. Pues, por ejemplo, no se han hecho los deterioros de valor necesarios, lo que sea. Por tanto, en nuestra opinión, debido al efecto muy significativo de la salvedad anterior, las cuentas anuales del ejercicio 2015 juntas no expresan la imagen fiel del patrimonio. ¿Vale? Opinión desfavorable, no os doy el ok de las cuentas anuales. Y por último, la opinión denegada, si puedo bajar un poquito. Vale, pues dice: nuestro examen reveló que el saldo de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre, que asciende a 3 millones de euros y que representa un 25% de los activos totales, requiere de una depuración integral, por lo que no pudimos cerciorarnos de su racionalidad. Debido al efecto muy significativo de la limitación al alcance de nuestra auditoría descrita en el párrafo anterior, lo que acabamos de ver, no podemos expresar una opinión. Pues no sabemos, no tenemos opinión ni favorable ni desfavorable, pero es una opinión entonces denegada. Pues así ustedes entienden de qué se trata si reciben este tipo de informe. Bien, pues acabamos ya, porque además veo que se nos va un poco el tiempo, con la carta de manifestaciones, la última carta, documento final que tiene que firmar la empresa sometida a auditoría, diciendo, carta de manifestaciones firmada por la empresa, diciendo pues yo, empresa que he sido auditada, los miembros del Consejo de Administración, vemos ahí en el punto 1, de la dirección de la entidad, somos los responsables de la formulación de las cuentas anuales. Punto 2, las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros de contabilidad de la entidad, las cuales reflejan la totalidad de las transacciones. Están diciendo que reflejan la totalidad de las transacciones, por ejemplo, los activos pasivos. Nos han invitado al auditor el acceso a los registros contables. Punto 3, no tenemos conocimiento de incumplimientos o posibles incumplimientos. Punto 4. Punto 5, no tenemos conocimiento de la existencia de errores o irregularidades. Eso lo estamos diciendo al auditor. Punto 6, los únicos compromisos, contingencias y responsabilidades a fecha de cierre son los reflejados en las cuentas anuales, no tenemos otra cosa más. La entidad no tenía ni tiene en proyecto ninguna decisión que pudiera alterar significativamente el valor contabilizado de los elementos del activo, ¿no? Está comunicando esto. Entre el día de la formulación de las cuentas anuales y la fecha de esta carta no ha ocurrido ningún hecho ni se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que pudiera afectar significativamente las cuentas. En fin, una serie de informaciones que pueden ustedes seguir leyendo. Veo que hay muchas peticiones de que se comparta este documento, de que anexemos esta carta que acabo de mencionar. Pues ustedes lo tendrán a través del servicio técnico de esta información, pero como resumen, y ya con esto finalizamos la presentación, la empresa auditada se compromete, está metiendo por escrito que de toda la información que tiene constancia, toda esa información lo está poniendo en conocimiento del auditor y está poniendo por escrito su firma, el socio, perdón, la persona, el director general, está poniendo por escrito que le han dado al auditor toda la información que tiene. Muy bien, pues nos hemos pasado 10 minutillos del tiempo máximo. Estoy viendo que todas las preguntas que tengo son de tener los archivos de hasta Perú, por Ecuador, por etcétera. Entonces esto lo obtendrán a través del servicio técnico próximamente. Pues les agradezco mucho su atención. No sé si hay alguna petición o alguna pregunta adicional, aunque nos hemos pasado el tiempo, pero si no, de todas formas, en la presentación, en la última diapositiva que no he mostrado, en la última diapositiva, como decía, tienen ustedes pues mi email, pueden contactarme directamente, cristina.morte.tutor@ceupe.es, cristina.morte.tutor@ceupe.es, repito, aunque la tienen como última diapositiva. Pueden contactarme con cualquier duda, no veo ninguna, pero
cualquier duda que se les presente también en el futuro releyendo la presentación, pues estaré muy contenta de darle respuesta. Pues muchas gracias. Todo muy bien, faltó el refrigerio, nos dicen desde Colombia. Pues muy bien, muchas gracias y con esto terminamos. Un saludo desde Madrid.